Con ideas que nos sabotean, siembran temor y distorsionan la realidad hasta volverla un adversario. No siempre es el mundo el que nos agrede. En ocasiones somos nosotros quienes nos quebramos desde el interior. Los estoicos comprendieron que la auténtica libertad inicia cuando cesamos de reaccionar y comenzamos a dominar nuestros pensamientos. Mientras otros se dejaban llevar por la ira o el desorden emocional, ellos ejercitaban la calma como un músculo sagrado. No se trataba de no experimentar emociones, sino de sentirlas sin ceder el dominio. Hoy deseo compartir cómo tú también puedes lograr lo mismo. Cómo detener esa tempestad mental antes de que explote. Porque cuando controlas tu mente, todo se transforma. Ya no eres víctima de tus impulsos, sino arquitecto de tu paz interior. Si optas por aplicar estas lecciones, comenzarás a actuar con intención en lugar de reaccionar con emoción. Antes de proseguir, ve a los comentarios y escribe: hoy elijo gobernar mi mente antes de que ella me domine a mí. Con esas palabras declaras tu compromiso con la fortaleza interna. Escríbelo ahora y hazlo tangible. No pases por alto ninguna de estas enseñanzas, especialmente la última, porque te impactará. Pero antes de iniciar, si encuentras valor en estos contenidos, te invito a suscribirte y activar las notificaciones para permanecer actualizado. Lección 1. La batalla invisible en tu mente. Lección 1. La batalla invisible en tu mente. En el interior de cada persona se desarrolla un combate que nadie más percibe. Una pugna silenciosa que ocurre en lo más profundo de la conciencia. Allí surgen pensamientos que parecen pequeños e inocuos, pero que en realidad son semillas con la capacidad de transformar una existencia. Algunas de esas ideas conducen al crecimiento, a la tranquilidad y a la lucidez. Otras, por el contrario, generan inseguridades, temores y conductas dañinas. Lo intrigante y a la vez alarmante es que nosotros decidimos cuáles semillas regamos. Porque lo que nutrimos con nuestra atención se transforma en la fuerza que nos dirige. El estoico comprendía que la mente podía ser su mejor aliada o su más cruel adversaria y que el primer paso hacia la libertad era admitir que esa batalla invisible existía. Imagina despertar cada día y enfocarte solamente en lo que te quita paz, los fallos del pasado, las opiniones negativas, las inquietudes que aún no suceden. Al actuar así, riegas esas semillas y gradualmente crecen hasta convertirse en un bosque oscuro que te envuelve y del cual parece no haber salida. Pero también existe la alternativa de cultivar ideas que te fortalezcan, de dirigir tu atención hacia lo que sí controlas, de nutrir con disciplina tu mundo interior. Esa distinción es lo que diferencia una vida dominada por el caos de una orientada por la claridad. Epicteto decía que no son los eventos externos los que nos alteran, sino las interpretaciones que decidimos mantener sobre ellos. Esto implica que cada vez que permitimos la entrada a un pensamiento nocivo y lo dejamos expandir sin examinarlo, nos sometemos a su influencia. No obstante, cuando aprendemos a observar con atención lo que sucede en nuestro interior, tenemos la opción de romper esas ataduras antes de que nos restrinjan por completo. Marco Aurelio escribió que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de nuestros pensamientos, y no hay declaración más precisa para definir esta guerra interna. Si piensas constantemente que eres frágil, terminarás comportándote como tal. Si te repites una y otra vez que todo fracasará, tu cuerpo se preparará para el fracaso incluso antes de intentarlo. Pero si, por el contrario, decides cultivar la certeza de que cada caída es una oportunidad de crecimiento, tu mente será un campo fértil para la resiliencia. Cada acción surge de una idea previa y por eso los pensamientos son más influyentes de lo que suponemos. Séneca advertía que padecemos más en nuestra imaginación que en la realidad. Y basta con observar cómo actuamos en lo cotidiano para confirmarlo. Inquietudes por lo que no ha ocurrido, interpretaciones exageradas de actitudes ajenas, temor es la batalla invisible, por lo tanto, no se libra contra adversarios externos, sino contra esas narrativas que repetimos hasta asumir que son reales. El dominio mental no inicia suprimiendo lo que sentimos, sino comprendiendo cómo identificar qué ideas nos están dirigiendo en cada instante. Esa consciencia es similar a activar una luz en un cuarto oscuro. De repente percibes con nitidez lo que antes permanecía oculto.
No se trata de ignorar que hay pensamientos perjudiciales, sino de examinarlos sin que nos definan. Cuando surge un pensamiento negativo, podemos hacer una pausa y cuestionarnos si realmente merece nuestra energía o si es solo una aparición momentánea. Con práctica y constancia, la mente se educa igual que un músculo y cuanto más la fortalecemos en la práctica de la observación y la ecuanimidad, más improbable será que se sumerja en el desorden. Imagina a una persona que deja de llenar su cuerpo con alimentos poco sanos y comienza a alimentarlo con lo que le beneficia. Al principio, resulta difícil, los viejos hábitos reclaman con intensidad, pero con perseverancia el cuerpo se transforma y se robustece. Lo mismo ocurre con la mente. Lo que consumes en términos de pensamiento se transforma en tu condición habitual. Por eso, elegir qué permites prosperar en tu interior es fundamental para edificar la existencia que quieres. No hay mayor libertad que observar hacia adentro y comprobar que aunque no domines todo lo que sucede afuera, sí puedes determinar cómo reaccionas ante ello. El entorno seguirá presentando obstáculos, pero la auténtica victoria se alcanza en esa lucha interna que se da en tu mente cada día. Y ahí es donde se manifiesta la verdadera fortaleza, no en superar a otros, sino en dominar tu propio mundo interno. Te invito a que vayas a los comentarios y copies la siguiente frase: hoy elijo sembrar pensamientos que me den fuerza. Con ese acto simbólico te comprometes a nutrir las semillas apropiadas y a combatir con astucia en tu propia conciencia. Lección 2. Identifica la voz de la oscuridad. En la conciencia de cada individuo existen voces que pretenden orientar sus decisiones, algunas positivas que fomentan la seguridad y otras negativas, que generan incertidumbre, temores y conformismo. Lo arriesgado de estas últimas es que frecuentemente se enmascaran de verdades irrevocables, adoptando un carácter persuasivo que nos convence de que lo que expresan es irrefutable. Esa voz interna que reitera constantemente que no eres capaz, que no alcanzarás tus metas o que el fracaso es seguro, no es más que un reflejo de la negatividad que pretende arrebatarte la paz. Reconocerla es el primer paso para dejar de ser su cautivo. Las ideas pesimistas pocas veces se muestran como rivales evidentes. Llegan como afirmaciones, camufladas de racionalidad o de pragmatismo. Te afirman que no vale la pena intentarlo porque vas a equivocarte, que es más sensato aceptar menos, que los demás siempre serán superiores a ti. Si no eres consciente, esos pensamientos empiezan a dirigir tu comportamiento, influyen en tu forma de expresarte, de proceder e incluso en cómo percibes tu propia vida. La mente es diestra para reproducir las mismas nociones hasta transformarlas en esquemas. Y esos esquemas, cuando no se examinan, acaban definiendo la realidad en la que existes. Marco Aurelio entendía que mucho de nuestro malestar no proviene de los eventos en sí, sino de los juicios que admitimos como válidos. Cuando dejas que la incertidumbre y el temor tengan más peso que tu lógica, entregas el timón de tu vida a un crítico interno que jamás será ecuánime. La oscuridad se sustenta de tu pasividad, de tu falta de análisis, de tu tendencia a aceptar todo lo que surge en tu mente, como si fuera innegable. Pero la realidad es que posees la capacidad de observar esos pensamientos y elegir si les concedes validez o no. Epicteto instruía que lo que afecta al ser humano no son los sucesos, sino el significado que les atribuye. Si interpretas cada equivocación como una prueba de tu ineptitud, tu mente caerá en un vacío. Si por el contrario la consideras como una oportunidad de crecimiento, la voz de la oscuridad pierde fuerza. Por eso, detectar patrones recurrentes es tan crucial. Identificar qué mensajes surgen una y otra vez en tu conversación interna te permite reconocer a la sombra que pretende dominarte. Séneca alertaba que padecemos más en nuestra imaginación que en la realidad. Y en ese espacio imaginario es donde la negatividad construye sus barreras. Identificar esas sombras es un acto de empoderamiento, porque cuando defines con precisión lo que intenta controlarte, ya no puede operar en la clandestinidad. Imagina a una persona que cada vez que no logra algo escucha dentro de sí la misma frase, no puedes. Si nunca la desafía, esa afirmación se convierte en una barrera que impide cualquier iniciativa de probar de nuevo. Pero si un día opta por detenerse y declarar, esta es la voz del miedo, no un hecho,
entonces se crea una oportunidad para obrar con determinación. El mero hecho de identificar lo que acontece en tu interior es como prender una luz en un corredor oscuro. Lo que parecía amenazante reduce su influencia. La oscuridad requiere del anonimato para dominar, necesita que no la identifiques. Que creas que es inherente a ti. En el instante en que comprendes que es una sombra y no tu esencia, comienzas a recobrar tu autonomía. Dominar la mente no implica erradicar toda idea negativa, sino saber distinguirlas de las convicciones que sí deben orientarte. Cada vez que te descubras repitiendo un pensamiento destructivo, haz un alto y cuestiona si esa voz realmente refleja quién eres o si es solo una fantasía presentada como verdad. Ese ejercicio persistente fortalece tu criterio y transforma tu mente en un espacio más luminoso. Con dedicación te percatarás de que las voces negativas se silencian y que la tranquilidad se transforma en tu brújula más fiable. El autodominio surge cuando puedes mirar en tu interior sin temor y identificar aquello que pretende controlarte. Desde las sombras. Esa valentía interna es la que caracteriza a quienes avanzan con calma incluso en medio de la dificultad. Hoy deseo dejarte una propuesta diferente. Escribe en los comentarios la frase «He decidido reconocer y nombrar mis sombras». Con ese simple acto ratificas tu promesa de no permitir que las voces ocultas te dirijan y empiezas a modificar tu interior con claridad y conciencia. Lección 3. El poder de elegir lo que piensas. Frecuentemente pensamos que nuestra mente es una corriente incontrolable donde las ideas surgen sin gobierno y nosotros solo podemos seguir su flujo. No obstante, esa es una creencia que nos debilita. No eres siervo de lo que aparece en tu mente porque siempre posees la habilidad de seleccionar qué pensamientos mantener y cuáles desechar. Esa selección continua es lo que moldea tu carácter, tu paz interior y tu porvenir. El estoicismo propone que la libertad auténtica no radica en dominar lo exterior, sino en administrar lo que sucede en tu interior. Si aprendes a contemplar cada pensamiento como una semilla que puede convertirse en actos, entenderás que no todas merecen tu consideración. Algunas contienen toxinas, la indecisión, el enojo, el rencor, el temor. Otras, por el contrario, están imbuidas de poder, la fe, la constancia, el agradecimiento y la perseverancia. Tú eliges cuál sembrar y cultivar. Seleccionar pensamientos es un acto de voluntad tan demandante como cualquier preparación física. Al inicio puede sentirse extraño porque la mente está habituada a divagar sin control, pero con dedicación comienzas a percibir la diferencia entre seguir lo automático o pausar y tomar la decisión intencionada de reflexionar de forma diferente. Epicteto declaraba que lo que nos afecta no son los eventos, sino el modo en que los valoramos. Si consideras un obstáculo como una barrera infranqueable, te bloquearás. Pero si lo ves como un desafío que puede afinar tu resistencia, entonces tu mente se orienta hacia la acción. Esa es la potencia de elegir. Marco Aurelio anotaba en sus reflexiones que el valor de nuestra existencia depende del valor de nuestras ideas. Y ese valor no aparece por casualidad, aparece por elección deliberada. Cada vez que optas por sustituir un pensamiento negativo por uno útil, estás estableciendo bases más sólidas para tu personalidad. Séneca instruía que la persona sabia no se deja arrastrar por emociones irracionales, porque comprende que su mente es el espacio donde todo se determina. Cuando decides razonar en términos de calma en vez de agitación, tu respuesta hacia los otros se modifica. Cuando eliges considerar una observación como una posibilidad, en lugar de un agravio, tu energía se preserva. Y cuando cambias la voz interna que te afirma no eres capaz por la que murmura prueba otra vez, tu trayecto completo se altera. Cada decisión mental traza un camino diferente. En tu vida, imagina a una persona que cada mañana se levanta con la noción de que el día será arduo, que todo saldrá mal, y que nadie lo entiende. Esa reiteración cotidiana edificará una realidad matizada de desaliento. Ahora piensa en alguien que al despertar opta por recordarse que cada jornada es un campo fértil para comprender, progresar y desarrollarse. Ambos habitarán en el mismo mundo, pero la divergencia en sus vidas será enorme. Porque uno se abandonó a pensamientos sin control y el otro optó por seleccionar con conciencia. La mente se asemeja a un muerto. Si lo descuidas, las malas hierbas brotarán por sí solas y lo invadirán todo.
Pero si decides plantar, regar y atender, lo que prosperará será equilibrio. Nadie más puede realizar esa labor por ti, porque la libertad interna no se transfiere. La práctica de seleccionar lo que piensas no erradica los contratiempos externos, pero modifica por completo la forma en que los afrontas. Esa es la divergencia entre ser cautivo de tu mente o dueño de ella. Los estoicos no pretendían dominar el universo. Sabían que eso era inviable. Pretendían administrarse a sí mismos. Y ese gobierno comienza con lo que decides aceptar en tu interior. Cuestiona hoy con qué frecuencia repites ideas que te restringen y con qué frecuencia decides cambiarlas por pensamientos que te potencian. Ahí yace el origen de tu futuro. Porque lo que pienses de manera constante se convertirá en lo que experimentes y lo que experimentes se transformará en tus conductas y esas conductas serán la marca de tu existencia. Para reforzar este recordatorio, escribe en los comentarios la frase «Selecciono con determinación los pensamientos que edifican mi trayecto». Con ello te comprometes a ejercer tu autonomía interior y a demostrarte que la verdadera fuerza siempre residió en tus decisiones mentales. Lección 4. Domina el arte de la atención. Todo lo que llena tu mente aumenta en intensidad, porque la atención actúa como una lente que amplifica aquello hacia lo que se orienta. Si te concentras en tus aprensiones, éstas se agrandan hasta tornarse colosales. Si te centras en tus capacidades, éstas se intensifican y respaldan tu recorrido. Lo que enfocas se amplía y adquiere poder. Por eso la atención es el instrumento más preciado que tienes. No es algo que debas hallar en el exterior. Siempre ha estado en ti, pero en contadas ocasiones aprendemos a emplearla con auténtica determinación. Los estoicos entendían que el gobierno de la atención equivalía al gobierno de la vida, porque lo que optas por observar con intención se convierte en tu realidad. Epicteto enseñaba que no podemos manejar lo que ocurre, pero sí está bajo nuestra autoridad elegir a qué concedemos relevancia. Ese acto que parece tan simple establece la divergencia entre vivir sometido por lo ajeno o lograr la libertad interna al concentrar tu esfuerzo en lo fundamental. Si en tu cotidianidad enfocas tu atención en los fallos previos, acabarás repitiéndolos en tu pensamiento una y otra vez, como si fueran ataduras que te sujetan. Pero si la orientas hacia el aprendizaje obtenido en esas vivencias, tu perspectiva cambia y el peso se convierte en motivación. Marco Aurelio escribía que la calidad de nuestro espíritu depende de la calidad de nuestras ideas y esos pensamientos se alimentan de aquello a lo que dedicamos atención. Cada momento es una ocasión para elegir. Puedes observar lo que te falta o lo que ya posees. Puedes enfocar lo que te daña o lo que te robustece. La atención es el activo más valioso y paradójicamente el que más desaprovechamos. Invertimos horas en distracciones que no nos acercan a nada significativo. Permitimos que la mente vague en inquietudes sin propósito y luego nos interrogamos por qué experimentamos vacío o desazón. Séneca alertaba que no es breve la vida, sino que la acortamos al desperdiciarla. Esa reflexión adquiere aún más vigor cuando entendemos que nuestra atención define en qué empleamos el tiempo. Lo que parece insignificante se convierte en abrumador cuando lo examinas sin cesar y lo que es valioso puede debilitarse si nunca lo contemplas con interés. El secreto reside en aprender a reorientar el centro una y otra vez hacia lo que verdaderamente importa. Concentrarte en lo fundamental, disipa lo accesorio. De la misma manera que la luz de un faro alumbra el océano y hace desvanecer la penumbra alrededor. Cuando tu atención se fija en tus principios, en tus objetivos y en tu propósito, lo trivial pierde significado. Los agravios se minimizan, las opiniones pesan menos, los contratiempos se vuelven abordables, porque tu perspectiva no está inmovilizada en lo que resta, sino en lo que edifica. Imagina a alguien que vive una situación complicada. Si se centra solo en lo que ha faltado, su vida se sume en la desesperación. Pero si dirige su atención hacia lo que todavía puede realizar, hacia las acciones que están a su alcance, entonces haya vigor para seguir. Esa es la divergencia entre ser rehén de las situaciones o timonel de tu rumbo. La atención se asemeja a un músculo que requiere ejercicio. Cada vez que optas por regresar a la hora, que decides no dejarte llevar por ideas que no llevan a nada, refuerzas tu habilidad para conservar el dominio. No sé
Trata de ignorar que hay distracciones o emociones adversas, sino de aprender a concederles solo la atención precisa para comprenderlas y después reorientar el centro hacia lo que realmente contribuye. Epicteto advirtió que no podemos atender a dos señores. Si cedes tu atención al temor, no tendrás cabida para la seguridad. Si la cedes al rencor, no quedará espacio para el agradecimiento. Aprender a dominar la atención es aprender a dominarte a ti mismo, porque allí donde sitúas tu mirada interna es donde se expande tu existencia. Nada externo posee tanto poder sobre ti como tu capacidad de elegir en qué concentras tu mente. Hoy puedes optar entre alimentar lo que te minimiza o nutrir lo que te impulsa. Y esa elección reiterada cada día es la que define tu destino. Para sellar este compromiso con tu propio desarrollo, escribe en los comentarios la frase: enfoco mi atención hacia lo que fortalece mi existencia. Con ello proclamas que tu perspectiva interna será un acto de determinación consciente y que cada enfoque se transformará en la base de tu auténtica libertad. Lección 5. Transforma la duda en certeza. Los estoicos comprendían que la incertidumbre es parte de la existencia, pero también sabían que podíamos elegir dos caminos: quedar atrapados en la inacción o transformar la pregunta en una enseñanza. Convertir dudas en aprendizajes es el comienzo de la certeza, porque cada vez que extraes una lección de lo que te genera inseguridad, transformas una carga en impulso. Epicteto recordaba que no nos perturban los hechos, sino la interpretación que hacemos de ellos. Si interpretas la duda como una señal de incapacidad, terminarás creyendo que no eres capaz. Pero si la miras como una oportunidad para crecer, se convierte en una maestra que te obliga a observar con más atención. La certeza no siempre viene de la evidencia, porque a menudo la realidad externa seguirá siendo incierta. Lo que realmente da seguridad es la convicción, esa fuerza interior que nace de confiar en tu capacidad de adaptarte y aprender. Marco Aurelio escribía que el alma se fortalece al aceptar el presente y actuar según la razón, no según los miedos. Esto significa que, aunque no sepas con exactitud lo que sucederá, puedes elegir creer en tu capacidad de responder con firmeza. Cada pensamiento firme crea raíces de confianza que sostienen tu carácter en medio de la tormenta. Imagina a alguien que se pregunta constantemente si está preparado, si logrará lo que desea, o si será capaz de resistir las dificultades. Mientras más tiempo dedica a estas preguntas sin respuesta, más inseguridad acumula. Pero si decide responder con hechos, actuando a pesar del temor, la duda poco a poco se disuelve. La experiencia se convierte en la prueba de que puede, y esa certeza ya no depende de lo externo, sino de su convicción interior. Séneca afirmaba que el hombre que teme antes de tiempo sufre más de lo necesario, y eso es lo que la duda hace: multiplica el sufrimiento al anticipar fracasos que ni siquiera han ocurrido. Cuando eliges confiar en que cada obstáculo es una oportunidad para demostrar de que estás hecho, la duda pierde fuerza. La certeza no es arrogancia ni una ilusión ingenua, es la decisión consciente de poner tu atención en lo que puedes controlar. El entrenamiento mental consiste en recordar que cada pensamiento firme genera un terreno más sólido. Si eliges con disciplina afirmar que eres capaz de adaptarte, que puedes levantarte después de caer, que tienes recursos internos para enfrentar lo que venga, esa convicción se vuelve realidad en tus acciones. No se trata de negar las dificultades, sino de enfrentarlas desde una posición de confianza. Cada vez que conviertes una pregunta en aprendizaje, te fortaleces. Si dudas de tu valor, la enseñanza es recordar que no depende de la opinión externa. Si dudas de tu camino, el aprendizaje es que no existe una única ruta, sino la capacidad de avanzar paso a paso. Si dudas de tus fuerzas, el aprendizaje es que la disciplina multiplica lo que creías limitado. La duda deja de ser una enemiga cuando la usas como una señal para profundizar en tu autoconocimiento. Y cuando aprendes a transformar esa incertidumbre en certeza interior, descubres que la seguridad no depende de que todo esté bajo control, sino de que tú has decidido confiar en tu propia capacidad de respuesta. Así, la certeza se convierte en un hábito, y las raíces de confianza crecen hasta sostener toda tu vida. No esperes a que el mundo te dé garantías para sentir seguridad, porque tal vez nunca lo haga. Empieza hoy a cultivar pensamientos firmes, convicciones que te recuerden quién eres y de lo que eres capaz. Esa es la verdadera libertad, no depender de la calma externa, sino de la firmeza interior. Para sellar este mensaje, escribe en los comentarios la frase: decido transformar mi duda en confianza firme.
De esa manera, fortaleces tu convicción y te recuerdas a ti mismo que la seguridad se construye con cada pensamiento sólido que eliges cultivar. Lección 6. El silencio como aliado. Hay momentos en los que el mundo parece gritar tan fuerte que olvidamos la voz más importante, la que surge desde dentro. Vivimos rodeados de ruido, distracciones y opiniones ajenas que compiten por nuestra atención, y ese estruendo acaba tapando la claridad que necesitamos para tomar decisiones sabias. Una mente ruidosa no permite escuchar la verdad porque se mantiene ocupada repitiendo miedos, repasando errores y proyectando preocupaciones. El silencio, en cambio, se convierte en un refugio donde podemos ver con nitidez lo que antes estaba cubierto por el caos. Los estoicos sabían que la quietud no es un acto de pasividad, sino un profundo entrenamiento de dominio personal. Cuando eliges detenerte y callar, lo que realmente haces es darle espacio a la calma para que ordene tu interior. Epicteto enseñaba que la serenidad se alcanza no cuando todo alrededor está en paz, sino cuando aprendemos a mantenernos firmes en medio de cualquier tormenta. El silencio es precisamente ese ancla que permite resistir. Una mente en calma es como un lago tranquilo que refleja con exactitud lo que se posa sobre su superficie. Una mente ruidosa, en cambio, es como un mar agitado que distorsiona toda imagen y no deja ver el fondo. El silencio calma las tormentas internas porque corta el círculo vicioso de la reacción inmediata. Ante una provocación, lo normal es responder de forma impulsiva, pero si eliges un instante de silencio, tu mente gana claridad y tus palabras se vuelven más sabias. Marco Aurelio aconsejaba recordarnos constantemente que no debemos apresurarnos a reaccionar, porque a menudo el mejor camino se revela solo después de un momento de quietud. El silencio no significa la ausencia total de sonido, significa crear un espacio interior donde las voces que antes dominaban pierden fuerza. La quietud ayuda a ordenar pensamientos del mismo modo que ordenar una habitación despeja la vista y aligera el ambiente. Cuando dejas de añadir ruido innecesario, tu mente coloca cada idea en su sitio y lo que parecía caótico se vuelve comprensible. Séneca afirmaba que gran parte de nuestros sufrimientos provienen de agitar demasiado las aguas de la mente. Con el silencio, aprendes a dejarlas reposar hasta que la verdad se muestra con naturalidad. La claridad aparece cuando calla el ruido interior, y no hay nada más poderoso que descubrir que ya poseías dentro de ti las respuestas que buscabas afuera. El silencio actúa como un espejo que refleja sin distorsión quién eres realmente y hacia dónde quieres ir. No se trata de huir del mundo, sino de aprender a estar contigo mismo sin miedo a lo que surja. Ese encuentro con tu propia esencia es incómodo al principio porque aparecen pensamientos que habías evitado, pero poco a poco descubres que enfrentarlos en silencio los debilita. El ruido los alimenta, la quietud los disuelve. La disciplina de cultivar el silencio en un mundo saturado de estímulos es un acto de valentía. Significa resistir la necesidad de reaccionar a cada comentario, de llenar cada espacio con palabras, de consultar una pantalla a cada minuto. Significa confiar en que lo esencial no se encuentra fuera, sino en la profundidad de tu propia mente. Cuando haces del silencio un aliado, la vida adquiere otra dimensión. Los problemas se ven con más perspectiva, las emociones dejan de arrastrarte, y tus decisiones surgen de un lugar más sólido. La práctica no requiere condiciones extraordinarias, basta con detenerte un instante, respirar y guardar quietud, aunque sea por unos minutos. Ese hábito, repetido con constancia, fortalece tu capacidad de mantenerte en paz en medio de cualquier circunstancia. El silencio es maestro de paciencia, constructor de claridad y guardián de la serenidad. Dominarlo es dominarte a ti mismo, porque en ese espacio descubres que no eres tus pensamientos, sino quien los observa y elige cuáles conservar. Esa es la verdadera libertad interior. Y ahora, para sellar este recordatorio en tu propio camino, escribe en los comentarios la frase "abrazo el silencio para encontrar claridad". Con este acto, afirmas que eliges hacer del silencio un aliado constante capaz de guiarte hacia la calma y la lucidez que tanto necesitas. Lección 7. Convierte el miedo en coraje. El miedo es una de las emociones más primitivas y poderosas del ser humano. Y aunque a menudo lo vemos como un enemigo, en realidad es energía pura que puede transformarse. Esa fuerza que a veces paraliza también puede convertirse en el combustible que impulsa a dar pasos firmes hacia lo que parece imposible. El problema no es sentir miedo, porque nadie está exento de él, sino dejar que gobierne tus decisiones. Cuando eliges afrontarlo de frente, lo reduces a su verdadera medida y descubres que la mayor parte de lo que te atemorizaba era solo una sombra magnificada por tu mente.
Los estoicos enseñaban que no debemos huir de las emociones, sino comprenderlas y redirigirlas. Epicteto recordaba que lo que nos perturba no son los hechos en sí, sino la manera en que los interpretamos. Si interpretas el miedo como una señal de incapacidad, te dominará. Pero si lo entiendes como un recordatorio de que estás ante algo importante, entonces se transforma en impulso. La valentía no elimina el miedo, lo acepta y lo convierte en un aliado. Marco Aurelio señalaba que no debemos esperar que la vida sea fácil, sino que debemos fortalecernos para enfrentarla. Esto implica reconocer que el miedo nunca desaparecerá por completo, pero cada paso que des con coraje irá desarmando los pensamientos oscuros que lo nutren. Imagina que estás frente a una oportunidad que has deseado durante años. El miedo aparece disfrazado de voces internas: no eres suficiente, vas a fracasar, los demás son mejores que tú. Si escuchas esas voces y te detienes, pierdes la oportunidad. Pero si das un paso, aun con esas frases en tu mente, compruebas que nada de lo que decían era tan grande como parecía. Ese acto de valentía genera una huella en tu interior, una prueba de que puedes avanzar a pesar del temor. Séneca afirmaba que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. El miedo suele inflarse en pensamientos anticipados de todo lo que podría salir mal, y mientras más lo alimentas, más crece. Sin embargo, la acción lo reduce. Cuando actúas, te das cuenta de que muchas de esas catástrofes nunca se cumplen. Afrontar lo que temes te devuelve el poder que habías entregado a las sombras. Cada vez que decides avanzar con coraje, el miedo pierde un poco de su dominio sobre ti. Transformarlo no es un acto único, es un proceso continuo. Al igual que un músculo, la valentía se fortalece con la práctica. Cuanto más te expones a lo que temes, más capacidad desarrollas para enfrentarlo. El miedo deja de ser un gigante que bloquea el camino y se convierte en una señal que indica dónde está la próxima oportunidad de crecimiento. La clave está en no esperar a sentirte completamente seguro para actuar, porque esa seguridad rara vez llega de antemano. La certeza aparece después, como resultado de haber dado el paso. Si quieres que tu vida esté guiada por el coraje, debes aceptar que la incomodidad del miedo es parte del proceso. No lo rechaces, utilízalo. Cuando tu corazón late con fuerza y tu mente te pide retroceder, recuerda que esa misma energía puede impulsarte hacia adelante. Dirígela hacia la acción, hacia el desafío que tienes delante, y comprobarás que el miedo es solo una chispa que, bien orientada, enciende el fuego del coraje. El estoico entendía que dominar su interior era más importante que controlar lo externo. Y dentro de ese dominio, aprender a convertir el miedo en impulso era esencial para alcanzar la libertad. No se trata de temer menos, sino de actuar con más convicción. Cada paso valiente debilita las cadenas invisibles que el miedo construye, y con el tiempo descubres que lo que parecía insuperable era simplemente una ilusión. Tu vida se expande en la medida en que expandes tu coraje, porque cada vez que eliges avanzar, abres caminos nuevos y cierras la puerta al estancamiento. Hoy tienes la oportunidad de tomar esa energía y usarla a tu favor, de mirar a la cara aquello que temías y demostrar que tu voluntad es más fuerte que cualquier sombra. Para afirmar este compromiso contigo mismo, escribe en los comentarios la frase: "Convierto mi miedo en fuerza de acción". Ese gesto marcará tu decisión de no retroceder más ante las dudas y de caminar con valentía hacia todo lo que realmente importa. Lección 8. Rompe el ciclo de lo negativo. Hay ocasiones en que la mente se convierte en un terreno fértil para la oscuridad. Un pensamiento negativo no llega solo, sino que arrastra a otro y luego a otro más, hasta formar una cadena pesada que roba energía y distorsiona la realidad. Ese ciclo, si no se interrumpe, se convierte en una espiral descendente que hace que lo pequeño parezca inmenso, que lo pasajero se sienta eterno y que lo manejable se perciba como imposible. Los estoicos comprendían que la mente tiene la tendencia a repetir lo que alimenta y, por eso, insistían en la importancia de vigilar los pensamientos con la misma atención con la que un guardián vigila las puertas de una ciudad. Un pensamiento oscuro atrae a otro similar porque la mente busca coherencia y termina confirmando lo que ya piensa. Si tu enfoque está en lo que falta, todo lo que veas reforzará esa carencia. Si lo centras en lo que te hiere, cada gesto externo parecerá un ataque. Pero del mismo modo, si eliges mirar con gratitud, la mente encontrará motivos para agradecer. Interrumpir ese ciclo es un acto de fuerza, porque no ocurre de manera automática. Requiere disciplina detenerte en medio de la tormenta mental y decir: hasta aquí. Epicteto recordaba que nadie puede dominar tu mente si tú no le das permiso.
Y esa enseñanza cobra vida cuando decides cortar de raíz el pensamiento que pretende arrastrarte. No se trata de negar la realidad, sino de impedir que la negatividad se convierta en un hábito. Crear nuevos hábitos mentales es romper las cadenas que te atan a los mismos errores. Marco Aurelio afirmaba que la calidad de tu vida depende de la calidad de lo que piensas a diario. Si cada día entrenas a tu mente a mirar con desconfianza, resentimiento o miedo, estarás sembrando un terreno árido. Pero si la acostumbras a detenerse, a cuestionar y a redirigir, entonces estarás regando semillas que florecerán en calma, paciencia y fortaleza. Ese proceso no es instantáneo, requiere repetición, pero cada vez que eliges romper el ciclo, tu mente se hace más hábil en reconocer los patrones que antes te atrapaban. Imagina que un día despiertas con un pensamiento oscuro: todo me sale mal. Si no lo detienes, tu mente recordará errores pasados, sumará problemas actuales y proyectará fracasos futuros. En pocas horas, tu estado de ánimo estará hundido sin que nada externo haya cambiado. Pero si eliges detener ese pensamiento y reemplazarlo por uno constructivo, como he superado dificultades antes y puedo hacerlo de nuevo, habrás roto la cadena y creado una nueva dirección. Ese cambio parece pequeño, pero acumulado día tras día transforma toda tu vida. Séneca advertía que la mayor parte de nuestras desgracias no provienen de la realidad, sino de la manera en que dejamos que nuestros pensamientos se encadenen sin control. La negatividad es como una corriente subterránea, invisible al principio, pero capaz de arrastrarte con fuerza si no decides salir de ella. El arma más poderosa contra ese ciclo es la gratitud. Sustituir la negatividad por la gratitud desarma al pesimismo, porque ambas emociones no pueden coexistir. Cuando eliges agradecer, aunque sea por algo mínimo, estás cambiando la dirección de tu atención y debilitando el poder de la oscuridad. Puede ser tu salud, una amistad, una oportunidad o simplemente el hecho de estar vivo un día más. Al enfocarte en eso, el peso de lo negativo se aligera y la mente encuentra un equilibrio diferente. Los estoicos no buscaban eliminar toda emoción desagradable, porque sabían que forman parte de la vida, pero sí entrenaban la mente para no quedar atrapados en ellas. El verdadero poder está en reconocer que siempre tienes la opción de romper el ciclo. Cada vez que lo haces, te acercas un poco más a la libertad interior. La próxima vez que notes que tu mente se repite en bucles oscuros, recuerda que no tienes que seguir ese camino. Puedes detenerte, cuestionar y elegir otra dirección. Esa es la señal de que te gobiernas a ti mismo y no a la inversa. Y cuando haces de esto una práctica diaria, descubres que el pesimismo pierde terreno y la serenidad comienza a expandirse. Para sellar este compromiso contigo mismo, escribe en los comentarios la frase: hoy corto la cadena de lo negativo con gratitud. Ese recordatorio marcará tu decisión de transformar tu enfoque y de usar tu mente como herramienta de construcción en lugar de dejarla ser un eco de la oscuridad. Lección: afirma tu identidad con claridad. La valentía no elimina el miedo, lo acepta y lo convierte en un aliado. Marco Aurelio señalaba que no debemos esperar que la vida sea fácil, sino que debemos fortalecernos para enfrentarla. Esto implica reconocer que el miedo nunca desaparecerá por completo, pero cada paso que des con coraje irá desarmando los pensamientos oscuros que lo nutren. Imagina que estás frente a una oportunidad que has deseado durante años. El miedo aparece disfrazado de voces internas: no eres suficiente, vas a fracasar, los demás son mejores que tú. Si escuchas esas voces y te detienes, pierdes la oportunidad. Pero si das un paso, aún con esas frases en tu mente, compruebas que nada de lo que decían era tan grande como parecía. Ese acto de valentía genera una huella en tu interior, una prueba de que puedes avanzar a pesar del temor. Séneca afirmaba que sufrimos más en la imaginación que en la realidad. El miedo suele inflarse en pensamientos anticipados de todo lo que podría salir mal, y mientras más lo alimentas, más crece. Sin embargo, la acción lo reduce. Cuando actúas, te das cuenta de que muchas de esas catástrofes nunca se cumplen. Afrontar lo que temes te devuelve el poder que habías entregado a las sombras. Cada vez que decides avanzar con coraje, el miedo pierde un poco de su dominio sobre ti. Transformarlo no es un acto único, es un proceso continuo. Al igual que un músculo, la valentía se fortalece con la práctica. Cuanto más te expones a lo que temes, más capacidad desarrollas para enfrentarlo. El miedo deja de ser un gigante que bloquea el camino y se convierte en una señal que indica dónde está la próxima oportunidad de crecimiento. La clave está en no esperar a sentirte completamente seguro para actuar, porque esa seguridad rara vez llega de antemano. La certeza aparece después, como resultado de haber dado el paso.
Si quieres que tu vida esté guiada por el coraje, debes aceptar que la incomodidad del miedo es parte del proceso. No lo rechaces, utilízalo. Cuando tu corazón late con fuerza y tu mente te pide retroceder, recuerda que esa misma energía puede impulsarte hacia adelante. Dirígela hacia la acción, hacia el desafío que tienes delante, y comprobarás que el miedo es solo una chispa que, bien orientada, enciende el fuego del coraje. El estoico entendía que dominar su interior era más importante que controlar lo externo. Y dentro de ese dominio, aprender a convertir el miedo en impulso era esencial para alcanzar la libertad. No se trata de temer menos, sino de actuar con más convicción. Cada paso valiente debilita las cadenas invisibles que el miedo construye, y con el tiempo descubres que lo que parecía insuperable era simplemente una ilusión. Tu vida se expande en la medida en que expandes tu coraje, porque cada vez que eliges avanzar, abres caminos nuevos y cierras la puerta al estancamiento. Hoy tienes la oportunidad de tomar esa energía y usarla a tu favor, de mirar a la cara aquello que temías y demostrar que tu voluntad es más fuerte que cualquier sombra. Para afirmar este compromiso contigo mismo, escribe en los comentarios la frase, convierto mi miedo en fuerza de acción. Ese gesto marcará tu decisión de no retroceder más ante las dudas y de caminar con valentía hacia todo lo que realmente importa. Lección 8. Rompe el ciclo de lo negativo. Hay ocasiones en que la mente se convierte en un terreno fértil para la oscuridad. Un pensamiento negativo no llega solo, sino que arrastra a otro y luego a otro más, hasta formar una cadena pesada que roba energía y distorsiona la realidad. Ese ciclo, si no se interrumpe, se convierte en una espiral descendente que hace que lo pequeño parezca inmenso, que lo pasajero se sienta eterno y que lo manejable se perciba como imposible. Los estoicos comprendían que la mente tiene la tendencia a repetir lo que alimenta y, por eso, insistían en la importancia de vigilar los pensamientos con la misma atención con la que un guardián vigila las puertas de una ciudad. Un pensamiento oscuro atrae a otro similar porque la mente busca coherencia y termina confirmando lo que ya piensa. Si tu enfoque está en lo que falta, todo lo que veas reforzará esa carencia. Si lo centras en lo que te hiere, cada gesto externo parecerá un ataque. Pero del mismo modo, si eliges mirar con gratitud, la mente encontrará motivos para agradecer. Interrumpir ese ciclo es un acto de fuerza, porque no ocurre de manera automática. Requiere disciplina detenerte en medio de la tormenta mental y decir, hasta aquí. Epicteto recordaba que nadie puede dominar tu mente si tú no le das permiso. Y esa enseñanza cobra vida cuando decides cortar de raíz el pensamiento que pretende arrastrarte. No se trata de negar la realidad, sino de impedir que la negatividad se convierta en un hábito. Crear nuevos hábitos mentales es romper las cadenas que te atan a los mismos errores. Marco Aurelio afirmaba que la calidad de tu vida depende de la calidad de lo que piensas a diario. Si cada día entrenas a tu mente a mirar con desconfianza, resentimiento o miedo, estarás sembrando un terreno árido. Pero si la acostumbras a detenerse, a cuestionar y a redirigir, entonces estarás regando semillas que florecerán en calma, paciencia y fortaleza. Ese proceso no es instantáneo, requiere repetición, pero cada vez que eliges romper el ciclo, tu mente se hace más hábil en reconocer los patrones que antes te atrapaban. Imagina que un día despiertas con un pensamiento oscuro, todo me sale mal. Si no lo detienes, tu mente recordará errores pasados, sumará problemas actuales y proyectará fracasos futuros. En pocas horas, tu estado de ánimo estará hundido sin que nada externo haya cambiado. Pero si eliges detener ese pensamiento y reemplazarlo por uno constructivo, como he superado dificultades antes y puedo hacerlo de nuevo, habrás roto la cadena y creado una nueva dirección. Ese cambio parece pequeño, pero acumulado día tras día transforma toda tu vida. Séneca advertía que la mayor parte de nuestras desgracias no provienen de la realidad, sino de la manera en que dejamos que nuestros pensamientos se encadenen sin control. La negatividad es como una corriente subterránea, invisible al principio, pero capaz de arrastrarte con fuerza si no decides salir de ella. El arma más poderosa contra ese ciclo es la gratitud. Sustituir la negatividad por la gratitud desarma al pesimismo, porque ambas emociones no pueden coexistir. Cuando eliges agradecer, aunque sea por algo mínimo, estás cambiando la dirección de tu atención y debilitando el poder de la oscuridad. Puede ser tu salud, una amistad, una oportunidad o simplemente el hecho de estar vivo un día más. Al enfocarte en eso, el peso de lo negativo se aligera y la mente encuentra un equilibrio diferente. Los estoicos no buscaban eliminar toda emoción desagradable, porque sabían que forman parte de la vida, pero sí entrenaban la mente para no quedar atrapados en ellas.
El verdadero poder está en reconocer que siempre tienes la opción de romper el ciclo. Cada vez que lo haces, te acercas un poco más a la libertad interior. La próxima vez que notes que tu mente se repite en bucles oscuros, recuerda que no tienes que seguir ese camino. Puedes detenerte, cuestionar y elegir otra dirección. Esa es la señal de que te gobiernas a ti mismo y no a la inversa. Y cuando haces de esto una práctica diaria, descubres que el pesimismo pierde terreno y la serenidad comienza a expandirse. Para sellar este compromiso contigo mismo, escribe en los comentarios la frase: hoy corto la cadena de lo negativo con gratitud. Ese recordatorio marcará tu decisión de transformar tu enfoque y de usar tu mente como herramienta de construcción en lugar de dejarla ser un eco de la oscuridad. Lección 9. Afirma tu identidad con claridad. La sociedad nos bombardea con etiquetas y expectativas. Nos exige que encajemos, que nos ajustemos a ciertos moldes que supuestamente definen quiénes somos. Si no nos detenemos a reflexionar, terminamos creyendo que somos un simple reflejo de lo que otros piensan o de lo que deberíamos ser. Sin embargo, la búsqueda de una identidad exterior siempre te dejará a medias, porque la verdadera identidad no es algo que se encuentra fuera, sino que se construye desde dentro. Los estoicos entendían que la libertad comienza cuando dejas de depender de la opinión ajena para definirte. Epicteto afirmaba que el hombre libre es aquel que vive según su propia voluntad. Eso significa que no eres la suma de tus logros, de tu estatus social o de las opiniones de los demás. Tu valor radica en la firmeza de tu carácter y en la convicción de tus principios. La identidad se construye con cada decisión que tomas, con cada valor que defiendes y con cada acción que realizas con integridad. No es una etiqueta, es un proceso. Imagina que te preguntas: ¿quién soy? Si respondes basándote en lo que tienes, en lo que has hecho o en la forma en que otros te ven, tu identidad será tan frágil como esas circunstancias. Pero si respondes basándote en tus principios y en tu carácter, tu identidad se vuelve inquebrantable. Soy alguien que actúa con justicia. Soy alguien que busca la verdad. Soy alguien que enfrenta la adversidad con fortaleza. Esa afirmación te da una base sólida sobre la cual construir tu vida. La claridad sobre quién eres te protege de las distracciones y te ayuda a tomar decisiones alineadas con tu esencia. Marco Aurelio escribía que no debemos permitir que las opiniones de los demás se conviertan en nuestra prisión. El mundo intentará definirte por tu pasado, por tus errores o por tus fracasos. Pero tu verdadera identidad se basa en el presente, en la persona que eliges ser en este instante. Esa es la única definición que importa. La afirmación de tu identidad es un acto de disciplina mental. Requiere que te observes sin juicios, que identifiques tus valores más profundos y que te comprometas a vivir de acuerdo con ellos. No se trata de ser perfecto, sino de ser coherente. La coherencia entre lo que piensas, dices y haces es la base de una identidad fuerte. Séneca nos recordaba que es mejor ser uno mismo de forma imperfecta que imitar a los demás de forma perfecta. El viaje hacia la claridad de quién eres es un proceso de descarte. Dejas ir las expectativas ajenas, las etiquetas que te impusieron y las creencias limitantes que adoptaste. Te quedas con lo esencial, con lo que realmente resuena con tu alma. Esa es la verdadera libertad. Cuando sabes quién eres, no hay opiniones que puedan destruirte, ni críticas que puedan desviarte de tu camino. La próxima vez que te sientas perdido, no busques afuera, busca dentro. La respuesta siempre ha estado ahí, esperando que la reconozcas y la afirmes. El poder de una identidad clara es que no necesitas validación externa. Tu valía no se mide por aplausos, seguidores o reconocimientos. Tu valía está en tu carácter. En un mundo que te pide constantemente que seas algo que no eres, ser tú mismo es un acto de rebelión y de paz. Es la única forma de vivir sin arrepentimientos. Para sellar este compromiso contigo mismo, escribe en los comentarios la frase: mi identidad no es una etiqueta, es mi carácter. Con este simple gesto, te comprometes a construir una vida basada en la autenticidad y la firmeza interior. Con frecuencia, la vida intenta moldearnos según las expectativas de otros, imponiéndonos etiquetas que no siempre reflejan quiénes somos en realidad. Entre críticas, comparaciones y opiniones externas, la mente corre el riesgo de confundirse y perder el rumbo. Por eso, afirmar tu identidad con claridad se vuelve un acto fundamental de fortaleza. Saber quién eres protege tu mente de distorsiones, porque cuando la claridad interna es firme, ninguna voz ajena tiene el poder de definirte. Marco Aurelio escribía que la tranquilidad del alma depende de vivir de acuerdo con la propia naturaleza.
Esa enseñanza nos recuerda que lo esencial no está en complacer a todos, sino en reconocer tu propia esencia y caminar en coherencia con ella. La inseguridad se alimenta de dudas, pero esas dudas pierden fuerza cuando tienes la certeza de lo que representas. La seguridad interna debilita la voz de la duda, porque ya no necesitas que cada persona confirme tu valor. Epicteto señalaba que el hombre libre es aquel que no depende de la aprobación externa para vivir en paz. Y ahí reside la importancia de construir una identidad sólida. Cuando tu mente sabe en qué cree, en qué se apoya y hacia dónde va, las críticas se convierten en ruido pasajero que no penetra en lo profundo. Aferrarte a tu propósito bloquea pensamientos oscuros, porque el propósito es como un faro en medio de la tormenta. Si no sabes por qué caminas, cualquier tropiezo parece motivo para rendirse, pero si tu meta está clara, cada obstáculo se transforma en parte del camino. Séneca advertía que no hay viento favorable para quien no sabe a qué puerto se dirige. Y esa frase es una invitación a definir la dirección de tu vida. Cuando eliges con claridad, tus pasos adquieren firmeza y la mente deja de divagar en dudas que desgastan. Una identidad clara guía tus elecciones mentales porque se convierte en un filtro frente a todo lo que ocurre. Si sabes que tu valor no depende de comparaciones, no caerás en la trampa de medir tu vida con la vara de otros. Si sabes que tu propósito es crecer y servir, no perderás tiempo en distracciones que solo te alejan de ese objetivo. La mente necesita un centro y ese centro es la conciencia de quién eres y lo que representas. Imagina a alguien que no tiene claridad sobre sí mismo. Cada comentario negativo lo hiere profundamente. Cada opinión externa lo mueve de un lado a otro. Cada situación inesperada lo hace tambalear. Vive como una hoja al viento, a merced de lo que sucede afuera. Ahora imagina a alguien que ha afirmado su identidad con convicción. Sabe cuáles son sus valores, que quiere aportar y que no está dispuesto a aceptar. Esa persona no es inmune al dolor ni a los tropiezos, pero cada golpe encuentra un muro de solidez que le recuerda que su esencia permanece intacta. Ahí está la diferencia entre vivir confundido o vivir en coherencia. El entrenamiento estoico consiste en recordar una y otra vez que lo externo no define quién eres. Tu esencia no cambia por una crítica, ni se derrumba porque alguien dude de ti. Lo que realmente fortalece tu mente es la disciplina de reafirmar tu identidad cada día, de recordarte a ti mismo que tu valor no depende de los vaivenes de la vida. La claridad no significa rigidez, significa que tienes un núcleo firme alrededor del cual puedes adaptarte sin perderte. Cuando se presenta una dificultad, tu identidad actúa como guía para decidir cómo reaccionar. Cuando llega una tentación de abandonar, tu propósito se convierte en la fuerza que te sostiene. Y cuando aparece la duda disfrazada de pensamientos oscuros, tu seguridad interior la debilita, porque ya no hay espacio para creencias que contradigan lo que sabes que eres. Afirma tu identidad con claridad y descubrirás que la vida deja de sentirse como un laberinto interminable y empieza a vivirse como un camino consciente. No necesitas que todo sea fácil ni que todos estén de acuerdo. Necesitas la certeza de que caminas en coherencia con lo que tu interior te dicta. Esa convicción es la mayor protección frente al ruido del mundo y la mejor brújula para cada decisión. Para sellar este recordatorio, escribe en los comentarios la frase «Mi identidad clara fortalece mi camino». Con ello declaras que eliges vivir desde tu esencia y que ninguna voz externa será más fuerte que la certeza que has construido dentro de ti. Lección 10. El poder de la palabra interior. Cada persona lleva consigo una voz que nunca se apaga. Un murmullo constante que acompaña cada decisión, cada emoción y cada paso. Esa voz interior tiene un poder inmenso, porque lo que te dices a ti mismo define la manera en que percibes el mundo y, en consecuencia, la forma en que actúas. El poder de la palabra interior es tan grande que puede convertirse en la base de tu fortaleza o en la raíz de tu derrota. Si tu diálogo interno está cargado de crítica, miedo y desconfianza, terminarás construyendo una realidad dominada por esas emociones. Pero si eliges conscientemente transformar esas palabras en afirmaciones positivas, tu mente se convertirá en una aliada que te sostiene en lugar de hundirte. La autocrítica puede ser útil cuando señala con claridad lo que debemos mejorar, pero se vuelve destructiva cuando se convierte en un látigo constante que repite errores, exagera defectos y apaga todo atisbo de confianza. Epicteto enseñaba que no son las cosas las que nos dañan, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Y pocas opiniones son tan determinantes como las que tenemos sobre nosotros mismos. Cada palabra que repites en tu mente se convierte en una orden que el cuerpo y las emociones obedecen. Si te dices una y otra vez que no eres capaz, tu energía se debilita antes de intentarlo.
Si repites que no eres digno de amor o éxito, tu conducta buscará confirmar esa creencia. La mente obedece lo que escucha con repetición, por eso, debes ser vigilante con el tipo de mensajes que dejas crecer en tu interior. Marco Aurelio recordaba que la calidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos, y en ese terreno, el pensamiento más influyente es el que nace de tu palabra interior. Convertir tu diálogo interno en afirmación positiva te fortalece porque lo que eliges repetirte cada día se convierte en la base de tu carácter. No se trata de engañarte con frases vacías, sino de reemplazar el veneno de la autocrítica por la claridad de afirmaciones que reflejen tu valor real. Decirte no puedo bloquea tu camino, mientras que decir voy a intentarlo con disciplina abre la posibilidad del crecimiento. Séneca señalaba que el hombre sufre más en la imaginación que en la realidad, y muchas veces ese sufrimiento imaginario proviene de un discurso interno tóxico que no cuestionamos. La mente repite lo que escucha, del mismo modo que un eco reproduce una voz. Si decides nutrirla con frases de confianza, con recordatorios de tu propósito y con palabras que reflejen tu fuerza, ese eco se convertirá en un escudo contra la duda. Si, en cambio, la alimentas con insultos contra ti mismo, terminarás erosionando tu propia base. Imagina a dos personas frente a un mismo reto. Una se dice constantemente que es incapaz, que va a fallar, que no tiene lo que se necesita. La otra, aunque también siente miedo, se recuerda que ha superado pruebas antes, que tiene recursos internos y que puede aprender. Ambas viven la misma situación, pero sus realidades serán completamente distintas, porque la palabra interior que escuchan día tras día ha moldeado sus acciones y emociones. No puedes controlar siempre lo que dicen los demás, pero sí puedes elegir qué decirte a ti mismo. Esa es la herramienta más poderosa que posees. Cada repetición es como un golpe de cincel que esculpe tu carácter. Si repites frases que fortalecen, tu identidad se hará sólida. Si repites frases que destruyen, tu confianza se resquebrajará. La disciplina consiste en entrenar tu palabra interior para que sea un faro, no una carga. Ese entrenamiento requiere constancia porque la mente tiende a volver a lo conocido, incluso si lo conocido es dañino. Pero con práctica, puedes cambiar el tono de tu voz interna hasta convertirla en tu aliada más leal. Afirma con claridad tu valor, recuerda tus logros. Repite tu capacidad de aprender y, poco a poco, tu mente obedecerá esas nuevas órdenes hasta hacerlas parte de tu esencia. El poder de la palabra interior no reside en que elimine los problemas externos, sino en que te da la firmeza para enfrentarlos con serenidad. Cuando tu voz interna se convierte en afirmación, tu vida entera cambia de dirección. Y para que esta reflexión se convierta en acción, escribe en los comentarios la frase, decido alimentar mi mente con palabras que me fortalecen. Así sellas tu compromiso de transformar tu diálogo interno en la fuente más firme de confianza y claridad en tu camino. Lección 11. Entrena tu mente como un músculo. Así como el cuerpo necesita ejercicio constante para mantenerse fuerte, la mente también requiere disciplina para alcanzar su máximo potencial. Muchos creen que los pensamientos llegan y se van sin que podamos hacer nada, pero en realidad, la mente puede entrenarse como un músculo. La disciplina mental requiere constancia, porque no basta con intentarlo una sola vez. Del mismo modo que no construyes fuerza física con un solo entrenamiento, tampoco forjas fortaleza interior con un esfuerzo aislado. El verdadero cambio surge de la práctica diaria, de la repetición que poco a poco moldea tu carácter. Practicar el control diario fortalece el carácter, porque cada instante en el que eliges no dejarte arrastrar por emociones negativas se convierte en una victoria interna. Epicteto recordaba que no podemos controlar lo que sucede afuera, pero sí podemos decidir cómo reaccionamos. Esa decisión, repetida muchas veces, va forjando una mente que no se doblega ante la primera provocación. Marco Aurelio insistía en que el dominio de uno mismo es la mayor conquista, y para alcanzarlo se necesita entrenar la mente con la misma seriedad con la que un soldado entrena su cuerpo para la batalla. La repetición construye fortaleza interior, porque la mente, al igual que los músculos, aprende a través del hábito. Si repites cada día pensamientos de derrota, tu mente se debilita y se acostumbra a rendirse. Pero si repites con constancia afirmaciones de disciplina, serenidad y confianza, tu interior se fortalece hasta convertir esas cualidades en parte natural de ti. Séneca decía que la suerte favorece a las mentes preparadas, y esa preparación no ocurre en la comodidad, sino en el esfuerzo constante de vigilar tus pensamientos y corregirlos cuando se desvían. Una mente entrenada no se rinde ante pensamientos oscuros porque ha practicado lo suficiente para reconocerlos y no ceder a su influencia.
Imagina que estás levantando pesas. Cada repetición duele, cada serie exige esfuerzo, pero con el tiempo tu cuerpo responde y se vuelve más fuerte. La mente funciona igual. Cada vez que enfrentas un pensamiento negativo y decides no dejar que te gobierne, es como una repetición que fortalece tu resistencia interior. Al principio cuesta, porque la tendencia natural es dejarse arrastrar, pero con práctica descubres que la fuerza mental crece y que lo que antes te derribaba ahora apenas te sacude. El entrenamiento mental consiste en ejercicios sencillos pero poderosos: detenerte antes de reaccionar, respirar cuando la ira intenta dominarte, elegir gratitud en lugar de queja, mantener el foco en lo esencial en vez de dispersarte en lo trivial. Ninguno de estos actos es espectacular por sí mismo, pero repetidos día tras día construyen una mente firme. Al igual que los músculos se fatigan y se recuperan, la mente también se fortalece a través de la constancia. Epicteto enseñaba que lo que practicamos con frecuencia se convierte en parte de nosotros, y esa es la clave: practicar la disciplina hasta que se vuelva un hábito automático. Una mente que ha entrenado la paciencia no pierde la calma ante la primera provocación. Una mente que ha entrenado la gratitud no se deja atrapar por la queja. Una mente que ha entrenado la claridad no se rinde frente a la confusión. Cada uno de esos hábitos es resultado de la práctica, no de la casualidad. El error más común es esperar a tener una crisis para querer reaccionar con fortaleza. Igual que un atleta no espera a la competencia para empezar a entrenar, tú tampoco puedes esperar a los momentos difíciles para formar tu carácter. Debes hacerlo cada día, en lo cotidiano, en lo pequeño, para que cuando llegue la verdadera prueba, tu mente esté lista. Entrenar tu mente es comprometerte contigo mismo, con tu crecimiento y con tu libertad. No es fácil ni rápido, pero el resultado es invaluable: una vida guiada por la serenidad y la convicción de que nada externo puede derribarte si tu interior es sólido. Te invito a escribir en los comentarios: disciplinar mi mente es la clave de mi fortaleza. Con ello sellas tu decisión de entrenar tu interior cada día, recordándote que la repetición consciente es el camino hacia un carácter inquebrantable. Lección 12. Conquista tu libertad interior. A lo largo de la historia, innumerables personas han buscado la libertad en territorios externos, cambiando gobiernos, derribando muros, huyendo de cadenas visibles. Sin embargo, los estoicos comprendieron una verdad más profunda: la conquista más grande no está afuera, sino dentro de ti. Dominar tu mente es conquistar tu mayor territorio, porque mientras no logres gobernar tus pensamientos y emociones, seguirás siendo esclavo, aunque vivas en el lugar más abierto. La verdadera libertad no depende de circunstancias externas, porque incluso quienes estuvieron prisioneros en cuerpo pudieron mantener un espíritu inquebrantable gracias a la disciplina de su mente. Epicteto, que nació esclavo, afirmaba que nadie podía robarle la libertad de decidir cómo interpretar lo que sucedía. Su ejemplo muestra que la cadena más dura es la que nosotros mismos colocamos en nuestra mente al rendirnos al miedo, al rencor o a la ira. La paz mental es fruto de la victoria sobre lo oscuro, no de la ausencia de dificultades. El mundo siempre traerá desafíos, injusticias y situaciones que escapan a nuestro control. Pero cuando decides enfrentar esas pruebas con serenidad, descubres que dentro de ti hay un lugar invulnerable. Marco Aurelio recordaba que nuestra alma se perturba solo si le damos permiso. Y ese recordatorio es un arma poderosa. Nada externo tiene poder sobre ti si tu interior permanece firme. Cuando gobiernas tu interior, nada de afuera puede someterte. Esa es la conquista que más vale, porque el mundo podrá cambiar una y mil veces, pero si has aprendido a mantenerte dueño de tu mente, siempre tendrás un refugio de paz. Imagina por un momento a alguien que depende completamente de lo que otros piensen de él. Cada crítica lo hiere, cada rechazo lo derrumba, cada mirada ajena determina su ánimo. Vive encadenado a juicios externos porque no ha conquistado su libertad interior. Ahora imagina a alguien que, aun recibiendo las mismas críticas, recuerda que su valor no depende de la opinión ajena. Esa persona puede escuchar, evaluar y soltar sin que nada robe su equilibrio. La diferencia no está en el entorno, sino en el gobierno interior. Séneca decía que nadie es libre si es esclavo de sus pasiones. Y cuánta razón tenía. Mientras la ira te domine, no eres libre. Mientras la envidia te consuma, no eres libre. Mientras el miedo decida por ti, no eres libre. La conquista de la libertad interior exige valentía porque significa mirarte de frente, reconocer que cadenas internas aún te atrapan y trabajar en romperlas. No basta con desear la paz, hay que entrenarla con disciplina. Cada vez que eliges no reaccionar con violencia,
cada vez que decides agradecer en lugar de quejarte, cada vez que reemplazas un pensamiento oscuro por uno constructivo, estás ganando terreno en esa conquista. La verdadera fortaleza no se mide en cuántos venciste afuera, sino en cuántas veces venciste dentro de ti a lo que intentaba arrastrarte. El dominio propio es la más alta forma de libertad porque te otorga el poder de elegir tu respuesta en lugar de ser arrastrado por los impulsos. Los estoicos entendían que la vida no sería nunca un camino sin pruebas, pero también sabían que no hay muro que pueda encerrar a una mente entrenada. Conquistar tu libertad interior significa decidir que tu estado de ánimo no dependerá de los caprichos de la vida. Significa reconocer que no puedes controlar el viento, pero sí ajustar las velas. Significa aceptar que habrá tormentas, pero que tu barco interior sabrá mantenerse a flote si tu timón está firme. Al lograrlo, descubres que ninguna persona ni circunstancia puede someterte, porque has hallado dentro de ti un espacio intocable de calma y claridad. Esa es la victoria más grande que un ser humano puede alcanzar. Para dejar grabada esta verdad en tu camino, escribe en los comentarios la frase: he decidido gobernar mi interior para vivir en libertad. Con este compromiso declaras que tu paz no dependerá de lo que ocurra afuera, sino de la fortaleza que construyas dentro de ti.